En el otoño de 1994, en un prestigioso colegio de Madrid, una niña de 12 años llamada Valeria Montiel se destacaba como una mente prodigiosa. Desde muy pequeña, su capacidad para comprender conceptos avanzados y su manera de expresarse con una madurez inusual llamaban la atención de todos. Sus padres, especialmente su madre, una maestra desempleada, siempre habían fomentado su amor por el conocimiento. Pero en la escuela, su genialidad pronto se convirtió en una amenaza para el sistema establecido. Desde su primer año en el colegio, Valeria demostró que no se conformaba con la enseñanza tradicional. No solo aprendía más rápido que sus compañeros, sino que también desafiaba las explicaciones de los profesores, exponiendo errores en sus razonamientos y ofreciendo soluciones más eficientes a los problemas planteados. Sus compañeros la miraban con admiración, pero también con recelo. Algunos la veían como una inspiración, mientras que otros la consideraban una sabelotodo insoportable. Pero el verdadero problema surgió cuando Valeria comenzó a cuestionar abiertamente los métodos de enseñanza. En una ocasión, durante una clase de historia, el profesor afirmó que la Revolución Francesa había sido un movimiento puramente popular, sin influencia de la aristocracia. Valeria, con su característico tono seguro, levantó la mano y con una argumentación impecable, desglosó cómo ciertos sectores privilegiados también habían jugado un papel crucial en la caída del antiguo régimen. El profesor, visiblemente molesto, intentó desacreditarla, pero ella tenía hechos y citas que respaldaban su punto de vista. A partir de ese día, se convirtió en la alumna conflictiva. Los problemas alcanzaron su punto máximo en una reunión general, en la que los alumnos podían hacer preguntas sobre el sistema educativo. Valeria no perdió la oportunidad y se dirigió directamente a la directora, Elena Sanz, una mujer estricta que llevaba décadas en el cargo. Si queremos preparar a los alumnos para el futuro, ¿por qué seguimos enseñando con métodos del pasado?, preguntó con firmeza. Un murmullo recorrió la sala. La directora intentó responder con un discurso vago sobre la tradición y la disciplina, pero Valeria la interrumpió con datos concretos sobre los avances en pedagogía que demostraban la ineficacia del modelo tradicional. La directora, sintiéndose acorralada, la acusó de faltar al respeto a la autoridad y de alterar el orden del colegio. Al día siguiente, Valeria fue llamada a la dirección. Sentada frente a la directora, acompañada por su madre, escuchó la sentencia con el rostro impasible. Estaba expulsada. Tu actitud desafiante y tu influencia sobre otros alumnos hacen imposible tu permanencia aquí, le dijeron. Su madre, indignada, trató de defenderla, pero fue en vano. Mientras caminaban hacia la salida con la carta de expulsión en mano, Valeria se giró una última vez para mirar el edificio. No sintió tristeza, sino una determinación silenciosa. Su madre, con una mezcla de orgullo y tristeza, le dijo: «Un día, Valeria, serás tú quien les enseñe lo que hoy no pueden entender». Años después, esa frase resonaría en su mente cuando recibiera una inesperada llamada que la llevaría de vuelta al lugar que una vez la rechazó. 30 años después, Madrid seguía siendo una ciudad vibrante y llena de historia. Pero para Valeria Montiel tenía un significado aún más profundo. El taxi que la llevaba desde el aeropuerto atravesaba las calles que una vez conoció de memoria. Sin embargo, la ciudad había cambiado, y ella también. Ahora, con 42 años, Valeria era una de las pedagogas más influyentes del mundo. Su nombre se mencionaba en conferencias internacionales. Sus métodos habían transformado sistemas educativos en países enteros, y su legado estaba cimentado en la revolución del aprendizaje adaptativo. Pero lo que más le divertía era el motivo de su regreso. España, su país natal, la llamaba como la última esperanza para salvar un sistema educativo al borde del colapso. Y, como un irónico giro del destino, el mismo colegio que la expulsó era ahora símbolo del fracaso que debía corregir. Al bajar del taxi frente al Ministerio de Educación, sintió una punzada de nostalgia mezclada con satisfacción. Su madre, antes de fallecer, le había dicho que algún día la llamarían para enseñarles lo que en su juventud no quisieron escuchar. Y ese día había llegado. Subió las escaleras con paso firme, con su inconfundible melena castaña, ahora con reflejos dorados por el tiempo, y sus ojos aún con el mismo brillo desafiante de cuando era niña.
Dentro la esperaba el ministro de Educación, Ignacio Rivas, un hombre de mediana edad con rostro preocupado. Doctora Montiel, es un honor tenerla aquí, dijo él extendiendo la mano con una mezcla de respeto y urgencia. El honor es mío, ministro. Dígame, ¿cuánto está dispuesto a cambiar?, respondió Valeria con una sonrisa enigmática, sabiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba. El ministro la llevó a una sala de conferencias donde un grupo de asesores la esperaba. Le mostraron estadísticas alarmantes: baja tasa de graduación, métodos anticuados, profesores desmotivados y, sobre todo, un alumnado completamente desconectado del aprendizaje. Pero lo que capturó la atención de Valeria fue una noticia inesperada. El Colegio Santa Isabel está en la lista de los primeros en cerrar si no se toman medidas, informó una de las asesoras. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Santa Isabel, su antiguo colegio, el mismo que la expulsó por pensar diferente, ahora dependía de ella para sobrevivir. Quiero empezar allí, declaró sin dudar. El ministro y los asesores se miraron entre sí. Sabían que la tarea no sería fácil, pero si alguien podía lograrlo, era Valeria Montiel. Acordaron que en 3 días haría su primera visita oficial al colegio. Sin embargo, lo que Valeria no esperaba era el rostro que la recibiría como su primera gran oposición. Al revisar la lista de reuniones, su corazón se detuvo un instante al ver un nombre familiar: Elena Sanz, presidenta del Sindicato de Educadores. Su antigua directora, la mujer que la había expulsado, ahora era una de las figuras más poderosas en la resistencia al cambio. Valeria sonrió para sí misma. El destino tenía un sentido del humor peculiar. Mientras preparaba su plan para transformar el colegio, sabía que tendría que enfrentarse a su pasado en más de un sentido. Y lo que le esperaba en Santa Isabel era solo el principio de una batalla que definiría el futuro de la educación en España. Desde el momento en que Valeria Montiel puso un pie en el Colegio Santa Isabel, sintió el peso de la resistencia en cada rincón. No era solo la infraestructura decadente, los pasillos fríos y las aulas que parecían ancladas en otra época. Era la atmósfera, una mezcla de desconfianza, miedo y resignación. A los profesores les preocupaba lo desconocido, a los burócratas la amenaza de quedar en evidencia, y en el centro de todo, como una sombra omnipresente, Elena Sanz, su antigua directora ahora convertida en la líder de la oposición al cambio. El primer enfrentamiento no tardó en llegar. En una reunión con el claustro de profesores, Valeria expuso su plan. Era ambicioso, pero no imposible. Clases más dinámicas, tecnología aplicada al aprendizaje, libertad creativa para los docentes. Pero apenas terminó de hablar, un murmullo de escepticismo llenó la sala. Lo que propone es una utopía, dijo un hombre de unos 50 años con gafas gruesas y el ceño fruncido. Aquí no estamos en Finlandia ni en Singapur. Nuestros alumnos no necesitan experimentos. Lo que necesitan es un sistema que no los asfixie, replicó Valeria con calma. O seguiremos formando generaciones incapaces de pensar por sí mismas. El silencio fue incómodo. Entonces, una voz inesperada rompió la tensión. Yo estoy de acuerdo con ella, dijo Manuel, un profesor veterano, con el cabello ya canoso pero una mirada llena de fuego. He dado clase aquí durante 30 años y cada vez veo más alumnos frustrados, sin motivación. Si algo no cambia, este colegio cerrará. Y no solo este, sino muchos más. El comentario de Manuel provocó un debate encendido. Algunos maestros compartían su visión, pero otros se aferraban a la seguridad de lo conocido. Mientras tanto, en la prensa, Elena Sanz ya estaba moviendo sus fichas. A la mañana siguiente, los titulares no dejaron espacio a dudas. Valeria Montiel, la mujer que quiere destruir la educación española. En televisión, entrevistas con padres preocupados y expertos que descalificaban sus ideas sin siquiera haberlas escuchado. La manipulación era evidente. Valeria sabía que estaba en guerra, pero no estaba sola. En los pasillos del colegio, una joven maestra llamada Sofía se le acercó con discreción. «Profesora Montiel, quiero ayudarla. Yo creo en lo que está intentando hacer». Valeria la observó con interés. Sofía no tendría más de 27 años. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, y en sus ojos había la chispa de alguien que aún no había sido vencido por el sistema.
Necesito gente como tú, respondió Valeria. Pero esto no será fácil. Nada que valga la pena lo es, contestó Sofía con una leve sonrisa. Juntas comenzaron a elaborar estrategias. Clases piloto, reuniones con padres, comunicación directa con los alumnos. Manuel también se sumó a la iniciativa. Poco a poco, la resistencia dentro del colegio comenzó a fragmentarse, pero justo cuando Valeria pensó que estaba ganando terreno, llegó el golpe más duro. Una filtración de documentos confidenciales empezó a circular en redes y medios de comunicación. Correos electrónicos, contratos, cláusulas internas. La narrativa era clara. Valeria Montiel no tenía autoridad real sobre el colegio y el Ministerio de Educación estaba considerando retirarla del proyecto antes de que pudiera siquiera comenzar. Era un golpe maestro de Elena Sanz. Mientras Valeria leía las noticias con el teléfono en la mano, sintió por primera vez en mucho tiempo el peso de la incertidumbre. ¿Habría subestimado el poder de sus enemigos? ¿Podría perderlo todo antes de dar el primer paso real hacia el cambio? Con la tormenta mediática en su punto más alto, sabía que el siguiente movimiento debía ser decisivo. No podía retroceder, no ahora. Y entonces, con una resolución férrea en la mirada, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la batalla. El amanecer en el Colegio Santa Isabel traía consigo una tensión latente. Tras semanas de lucha, resistencia y ataques mediáticos, Valeria Montiel estaba a punto de llevar a cabo su primer gran experimento educativo. A pesar de los obstáculos, había conseguido que una de las aulas del colegio se convirtiera en un laboratorio de aprendizaje, donde su metodología innovadora pondría a prueba todo lo que la vieja guardia temía. El aula piloto estaba lista. Ya no había filas monótonas de pupitres, sino mesas circulares que fomentaban la colaboración. En las paredes, mapas conceptuales y murales de ideas reemplazaban las tradicionales tablas de multiplicar. En un rincón, una pizarra interactiva esperaba ser utilizada como herramienta de exploración y sobre las mesas, materiales de experimentación, libros abiertos y dispositivos tecnológicos prometían una nueva forma de aprendizaje. Cuando los primeros alumnos entraron, sus expresiones lo dijeron todo. Acostumbrados a la rigidez de siempre, el cambio los dejó desconcertados. Sin embargo, en cuanto Valeria les explicó que aquí no habría clases magistrales ni exámenes repetitivos, sino proyectos, debates y descubrimientos, algo en sus ojos se encendió. Hoy, ustedes no van a aprender para repetir, van a aprender para entender, para crear y para cambiar el mundo, dijo Valeria con una sonrisa segura. Las horas siguientes fueron una revelación. Los niños, acostumbrados a memorizar sin cuestionar, empezaron a hacer preguntas, a debatir entre ellos, a experimentar. Cuando un pequeño llamado Lucas, que siempre había sido etiquetado como problemático, se levantó y expuso una teoría sobre cómo mejorar la contaminación en su barrio, Manuel, quien observaba desde la puerta, supo que algo estaba cambiando. En 30 años nunca vi algo así, le susurró a Sofía, quien también miraba maravillada. ¿Por qué nos tomó tanto tiempo darnos cuenta? Pero mientras la revolución en el aula crecía, las sombras del sistema también lo hacían. Elena Sanz, furiosa por el éxito del experimento, decidió contraatacar. La oportunidad se presentó cuando un periodista aliado le entregó una grabación editada de las clases de Valeria, manipulada para que pareciera que estaba adoctrinando a los alumnos en contra de las instituciones tradicionales. Al día siguiente, los titulares fueron demoledores. Escándalo en el Santa Isabel. Valeria Montiel impone ideología a los niños. Los noticieros repetían la misma narrativa. Una mujer peligrosa que ponía en riesgo los valores de la educación española. Padres preocupados comenzaron a protestar en la entrada del colegio, exigiendo su destitución inmediata. Dentro del colegio, la tensión alcanzó a Manuel. Una carta anónima llegó a su casillero. Si sigues apoyando a Montiel, perderás tu empleo. Lo peor era que no era una amenaza vacía. Desde el sindicato de profesores, Elena movía sus influencias para presionar a la directiva. Debemos resistir, dijo Valeria en una reunión con Sofía y Manuel. Si nos retiramos ahora, perderemos todo lo que hemos logrado. Pero Valeria, la gente cree las mentiras de Elena. Nos están acorralando.
respondió Sofía con preocupación. Entonces debemos encontrar la verdad que los haga reaccionar, afirmó Valeria con determinación. Esa verdad llegó de la forma más inesperada. Una noche, cuando todo parecía perdido, un alumno del colegio, Daniel, un chico de 13 años que había encontrado en Valeria a su primera maestra inspiradora, irrumpió en su oficina con un sobre en la mano. «Profesora, creo que esto es importante», dijo con nerviosismo. Dentro del sobre había documentos firmados por Elena Sanz. En ellos se detallaban acuerdos secretos con altos funcionarios para frenar la reforma educativa a cambio de mantener sus privilegios dentro del sistema. Era la prueba definitiva de que no solo querían detener a Valeria, sino que llevaban décadas beneficiándose del fracaso del sistema educativo. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de furia y esperanza. Había llegado el momento de exponer la verdad. Lo que no sabía era que Elena también tenía un nuevo movimiento preparado. El sobre temblaba en las manos de Valeria. Sabía que lo que estaba a punto de leer podía cambiarlo todo. Con el corazón latiendo con fuerza, sacó los documentos y los extendió sobre la mesa. Su mirada recorrió rápidamente las líneas impresas, hasta que las palabras claves saltaron ante sus ojos. Pagos irregulares, contratos amañados, negociaciones secretas con altos funcionarios del gobierno. Y en la última página, una firma inconfundible: Elena Sanz. Se recargó en la silla, sintiendo cómo una mezcla de indignación y determinación se apoderaba de ella. Ahí estaba la prueba de que Elena no solo había luchado contra su reforma por convicción, sino también por interés propio. Había recibido sobornos para mantener el sistema educativo sumido en la obsolescencia, impidiendo que generaciones de niños tuvieran acceso a una educación de calidad. Valeria supo que tenía que actuar rápido. Buscó su teléfono, lista para contactar a un periodista de confianza y filtrar la información. Pero antes de que pudiera marcar, su pantalla se iluminó con una notificación. Valeria Montiel destituida de su cargo por presiones mediáticas. El golpe fue brutal. Sintiendo un nudo en la garganta, abrió la noticia y vio su rostro en la portada de todos los medios principales. La prensa, manipulada por Elena y sus aliados, la había convertido en la villana. Se la acusaba de ser una amenaza para la tradición educativa y de querer imponer un modelo radical. Los titulares eran demoledores, las opiniones en redes sociales se dividían entre el apoyo y el repudio. Pero lo peor de todo era que, al final del día, el gobierno había cedido a la presión. Su reforma había sido suspendida y ella destituida. El despacho que había ocupado durante las últimas semanas, donde había diseñado cada estrategia para transformar la educación, ahora estaba vacío. Sus logros habían sido borrados de un plumazo. Las paredes blancas parecían burlarse de ella, recordándole lo fugaz de su victoria. Sin embargo, lo que más le dolía no era la derrota personal, sino el destino de los niños que habían encontrado en su método una nueva forma de aprender. Ahora todo sería revertido. Cuando terminó de empacar sus cosas en una pequeña caja de cartón, respiró profundo y se prometió a sí misma no derrumbarse. Pero la desesperación la alcanzó cuando salió por la puerta. No sabía qué haría después. No sabía cómo seguir. Fue entonces cuando una mano se posó en su hombro. Era Manuel, el profesor veterano, con los ojos brillantes de determinación. A su lado, Sofía, la joven maestra que había creído en su causa desde el primer día. «No te vayas todavía», le dijo Manuel con una sonrisa cómplice. «Tienes que ver algo primero», añadió Sofía, con una chispa de esperanza en la mirada. Extrañada, Valeria los siguió hasta la entrada principal del colegio. Lo que vio la dejó sin aliento. Frente a las puertas del edificio, cientos de estudiantes estaban sentados en el suelo, sosteniendo carteles y pancartas. «Queremos aprender, no memorizar. Valeria Montiel es el futuro. No nos quiten la mejor educación que hemos tenido». Eran niños de todas las edades, con los rostros firmes y decididos. Y no estaban solos. A su alrededor, padres, madres y algunos docentes los acompañaban, formando una marea humana imposible de ignorar. Valeria sintió un nudo en la garganta. Ellos no la habían abandonado. Su revolución no había muerto en las aulas.
Ahora estaba en las calles. De repente, un cántico comenzó a elevarse entre la multitud. Primero bajo, luego cada vez más fuerte. «Montiel se queda, Montiel se queda». Valeria miró a Manuel y Sofía, quienes la observaban con sonrisas esperanzadas. Y en ese momento lo supo. La batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando. El escándalo estalló como una bomba en los medios de comunicación. Titulares explosivos llenaban los periódicos. Corrupción en la educación. Exdirectora Sanz bajo investigación. Los noticieros transmitían imágenes de Elena Sanz, rodeada de periodistas, intentando ocultar su rostro tras unas gafas oscuras y un abrigo de diseño. Pero la verdad era imposible de ocultar. Las pruebas eran irrefutables. Transferencias bancarias sospechosas, acuerdos secretos con editoriales para mantener libros de texto obsoletos en las escuelas y pruebas de que recibía sobornos a cambio de bloquear reformas educativas. La opinión pública explotó en indignación. Manifestaciones en todo el país exigían justicia y una reforma inmediata del sistema educativo. Valeria observaba todo desde su oficina temporal, una pequeña sala dentro del Ministerio de Educación. Sabía que su regreso había despertado enemistades, pero también había generado esperanza. Los estudiantes, los verdaderos protagonistas de su lucha, no se habían rendido. Seguían en las calles, coreando su nombre, exigiendo que su metodología no fuera ignorada. El golpe final para Elena Sanz llegó cuando una comisión gubernamental presentó su informe oficial. Con pruebas documentadas y testimonios de testigos clave, la exdirectora fue formalmente destituida de cualquier cargo público y enfrentaba una investigación penal. La noticia corrió como un incendio y dejó claro que la corrupción en la educación no sería tolerada. Con Elena fuera del camino, el gobierno no tuvo otra opción que reinstalar a Valeria Montiel en su misión original. Pero esta vez le otorgaron autoridad total. Ya no habría restricciones políticas ni presiones externas que limitaran su visión. Valeria podía, al fin, implementar su revolución educativa a gran escala. Sin embargo, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Exponer la corrupción era un paso, pero transformar un sistema obsoleto en una estructura moderna y efectiva requería mucho más que voluntad y autoridad. Requería resultados. Debía demostrar que su método no era un simple experimento, sino el futuro de la enseñanza. Manuel y Sofía, sus aliados más cercanos, la esperaban en la sala de reuniones del ministerio. «La prensa ya está hablando de tu regreso como una victoria para la educación», comentó Sofía con entusiasmo. «Pero hay muchos que aún dudan de ti», agregó Manuel, con su característica prudencia. Valeria asintió. Sabía que las dudas eran inevitables. Había quienes aún se aferraban a la antigua forma de enseñar, a las jerarquías estrictas, a la repetición mecánica de información. No bastaba con convencer a los políticos. Debía conquistar a los propios educadores. «Tenemos que actuar rápido», dijo Valeria con determinación. «La transición debe ser inmediata y efectiva. No hay margen para el error». La primera gran prueba se avecinaba. En menos de una semana, Valeria tendría que presentar ante el Congreso su plan detallado de reforma educativa. Sabía que sus opositores estarían esperando cualquier debilidad para atacarla. No solo eso, sino que los sectores más conservadores, aquellos que se beneficiaban de la inercia del sistema, harían todo lo posible para frenar el cambio. Pero Valeria también sabía que tenía una ventaja poderosa: los estudiantes. La nueva generación no quería volver al pasado. Quería un futuro donde aprender no significara memorizar, sino descubrir, crear y desafiar el conocimiento establecido. La revolución educativa había comenzado, y Valeria estaba lista para enfrentar su prueba final. Con el informe en sus manos, respiró hondo y se preparó para el próximo desafío. El destino de la educación española estaba en sus manos, y esta vez nadie la detendría. El colegio donde Valeria fue expulsada 3 décadas atrás se ha convertido en el epicentro de una revolución educativa. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero cada paso dado ha sido una victoria contra un sistema obsoleto que durante demasiado tiempo sofocó la creatividad y el pensamiento crítico. Ahora los pasillos resuenan con risas y debates apasionados. Las aulas, antes grises y monótonas, están llenas de color, movimiento y aprendizaje basado en la curiosidad.
La escuela ya no es un lugar donde se memorizan datos sin sentido, sino donde se despierta el deseo de explorar y entender el mundo. Manuel, el veterano profesor que apostó por Valeria cuando pocos lo hicieron, camina por los pasillos con una mirada de satisfacción. Sabe que su tiempo en la educación ha llegado a su fin, pero lo hace con el corazón lleno de orgullo. En cada rincón de la escuela ve el fruto de su lucha. Niños que cuestionan, que crean, que no temen desafiar lo establecido. En una ceremonia íntima, rodeado de colegas y estudiantes, Manuel anuncia su retiro. Valeria le dedica unas palabras sentidas, agradeciéndole por haber sido una luz en su propio camino. Cuando él se marcha, no hay tristeza, sino la certeza de que ha dejado un legado que vivirá por generaciones. Sofía, la joven maestra que se convirtió en su aliada más fiel, es promovida a directora. Su compromiso con el cambio ha sido inquebrantable y ahora le toca liderar la nueva era del colegio. Con determinación implementa los métodos que Valeria diseñó, asegurándose de que la transformación no sea solo un evento pasajero, sino la base de un futuro educativo sólido y duradero. Los estudiantes la admiran, no como una autoridad impositiva, sino como una guía que los acompaña en su desarrollo. Sofía sabe que el camino no será fácil, que aún habrá resistencia, pero está preparada para afrontar cualquier obstáculo. Mientras revisa los últimos documentos en su despacho, Valeria encuentra una vieja caja olvidada en un rincón. La abre con curiosidad y dentro descubre una fotografía en blanco y negro. En la imagen, una niña de 12 años de mirada desafiante sostiene un cuaderno lleno de anotaciones. En el reverso, una frase escrita con la caligrafía de su madre le roba el aliento. Un día serás tú quien les enseñe lo que hoy no pueden entender. Un escalofrío recorre su espalda. Esas palabras, pronunciadas en un momento de desesperación, ahora se han convertido en su realidad. Sonríe con emoción y con la certeza de haber cumplido su destino. Guarda la foto en su bolso. Valeria cierra la puerta de su despacho por última vez. Sabe que su misión no termina aquí. Este colegio ha sido solo el comienzo. Su visión de una educación basada en la pasión, la creatividad y el pensamiento crítico debe expandirse a todo el país, quizás al mundo entero. Mientras camina por los pasillos, los estudiantes la saludan con gratitud. Algunos le muestran sus proyectos con entusiasmo. Ella se detiene, escucha, orienta, porque entiende que cada niño representa un futuro que aún puede cambiarse. Al salir del colegio, respira hondo y observa el cielo abierto. Un nuevo camino la espera y esta vez está más preparada que nunca para recorrerlo. Con paso firme y una mirada llena de determinación, Valeria Montiel se dispone a cambiar el mundo, una escuela a la vez. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es esencial para que podamos continuar con nuestras historias y hasta pronto.